Philip. Muy bien, gracias por la razón. Bueno, entonces vean, vamos a trabajar acerca de las medidas, las escalas y algunos elementos de indicadores y evaluación. La otra vez yo les enviaba un video donde les comentaba ya los elementos que esto conlleva y entonces en ese sentido se vuelve bien importante de que ustedes conozcan cuáles son los tipos de escala y cómo son sus niveles de medición. ¿Esto para qué me va a servir? Pues obviamente me va a servir porque a la hora de querer hacer la última etapa, es decir, ya cuando yo quiera recolectar los datos, yo voy a tener bien claras mis posibilidades de poderlo desarrollar y entonces se vuelve más oportuno y más fácil poderlo hacer. En ese sentido, pues por eso es que yo tengo bien hacer este elemento. Les había dicho de que se iba a pedirles el trabajo del capítulo 1 para esta semana, pero voy a dar una semana más porque sí me interesa que esto quede bien claro. De nada sirve que se los pida y no lo hagan porque pues, no se trata de eso, sino que les queden bien claro. Entonces vamos a hablar acerca de las medidas y las escalas y cómo se miden en este sentido las variables. Bueno, ¿qué son las variables? Para hablar de variables, nosotros debemos entender que estas son propiedades o características de los elementos, de las cosas, de los fenómenos o de una situación que vamos a observar. Y esta situación, pues obviamente que vamos a observar, tiene mucha relación con el objeto de estudio que hemos decidido nosotros analizar en una pretendida investigación. En este caso, tenemos ahí en el imaginario colectivo que vamos a trabajar con el grupo de estudiantes que cursan investigación educativa para el profesorado en educación física y deportes. Muy bien. Entonces, ¿qué variables podemos observar de esas propiedades, de esas características, de esos fenómenos o de esos elementos que se ha decidido estudiar en este grupo de población objeto de estudio o el grupo meta de investigación? En este grupo podemos investigar las siguientes variables. Por ejemplo, el grupo sanguíneo, es decir, el tipo de sangre, como se le conoce normalmente más aplicado. Y ahí podemos ver de que el grupo sanguíneo en ese colectivo estudiantil de investigación educativa puede variar. Hay unas personas que van a ser O positivo, hay otras personas que van a ser AB negativo, hay otras personas que van a ser O positivo, O negativo, o AB positivo, en fin. Entonces, porque ese grupo va a ir variando, ¿verdad? Generalmente la modalidad del ORH positivo es lo más, la sangre universal que más se conoce a lo largo de todas las muestras mundiales. En este caso, entonces podemos ver de que acá sí hay diferentes grupos sanguíneos. Todos los que están también en el colectivo del seminario de investigación, pues presentan diferentes elementos que van a tener que ver también con su grupo sanguíneo. Entonces esas son unas variables y esas variables pues obviamente son distintas, es decir, o son iguales. Me lo va a decir las frecuencias cuando ya empiezo a ver un conteo al respecto. Otra variable que es el nivel de concentración. No todos y no todas las personas de este colectivo tienen el mismo nivel de concentración. Algunas personas tienen un nivel alto nivel de concentración, tienen un nivel medio de concentración, un nivel bajo de concentración, y hay otras de que están así como Mero Simpson, ¿verdad? Que están viendo algo, un tema en particular, y lo que vean es un mono que les está sonando unos platillos en la cabeza. Están fuera de este mundo. Podríamos decirse que esos están muy abajo del nivel de concentración. Entonces, estas dificultades se son medidas por eso, ¿verdad? Ese es el nivel de medición, bajo, alto, medio, RH, a eso se le conoce. También, como este grupo es de profesorado, una variable que se puede medir es la intención de ingreso a la licenciatura. Pues puede ser que digan que sí o puede ser que digan que no, ¿verdad? Esa es la forma como yo voy a evaluar. Y si ustedes ven aquí la variable, ya tiene un nivel de medición que en este caso va a ser sí o no, es decir, opciones de respuesta, que estas después se convierten, cuando ya se trabaja en la operativización, en un elemento para poder medirlo. También se puede medir la edad. Algunos pueden andar en 23 años, 21, 19, quizás a lo mejor, incluso hasta personas de 18 años en algunos casos. Pueden andar por ahí, ¿verdad? Un montón de veinteañeros y otros con más edad de los 20 años. Entonces, esas son las variables, características observables. Una variable tiene dimensiones.
también tiene una definición operativa, tiene un nivel de medición, que es lo que vamos a ver a continuación, tiene niveles de medición y tiene categorías de análisis que también puede ser la categoría de análisis o el nivel de medición, puede ser esto que observamos donde dice alto, medio, bajo, sí, no, 23, 24, 19 o más o menos la sangre que pueda ser universal. Entonces por ahí puede andar. En esta ocasión vamos a ver, híjole, aquí sí tengo un problema, no me muestra este gráfico, no sé si es porque no lo está cargando o qué sucede. Bueno, permítanme. Ok, no sé qué observan ustedes ahorita. No se ve, ¿verdad? No. Solo se mira como el signo ahí estático de que no carga. Y es que decir que este gráfico no es compatible con esta presentación. Ahí tengo un problema ya en serio, porque no le voy a poder demostrar esos elementos. Porque eso lo pegué como imagen, no como forma en su momento. Y quiero ver si ahí está, ¿verdad? Un conjunto de variables. Sí, esto no me puede, pero permítanme. Quiero ver si le cambio formato ahorita. Dice Carlos si lo puede compartir también para que se pueda ver. Vamos a ver lo siguiente. Es probable que si yo lo comparto en el grupo, sea mejor para poderlo observar. Tiene razón. Ya lo vamos a mandar. ¿Dónde está? Vamos a ver. Clic y después podemos compartir el trabajo que se está modificando. ¿Cuál trabajo? O sea, el mío, pues, porque como usted me dijo que las tablas estaban mal, entonces con mi grupo hemos tratado de reestructurar todo. Para asesoría. Yo no creo que ahora me dé tiempo. Pero sí lo vamos a ver en otro momento. Vaya. Sí, no hay problema. Sí lo vamos a ver. Hoy, yo creo que no me dará tiempo, pero vamos a tratar de hacerlo Pero ya con lo que explique usted, creo que ya vamos a entender un poquito mejor. Yo esperaría que sí, ustedes no desmayen por eso. Vamos a ver dónde está. Aquí se los voy a enviar ahí al seminario. Y voy a ver si desde acá lo puedo abrir y se me hace más fácil abrirlo. Vean, ahí están todos. No había visto sus comentarios. Ok, vamos a ver. No, es igual, pero ¿y por qué? No está el formato, no es compatible. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer con esto? Voy a pedirle que lo abra. Lo que pasa es de que ya voy a ver porque veniste demasiado tarde y eso les explico que por qué no entras con tu cuenta institucional. Ya voy a ver ahí si puedo darte espacio, porque tendría que salirme de todo el protocolo que tengo. Licenciado, a mí se me ha abierto hasta la página 10, los cuadros. Ok. ¿Alguien más lo puede presentar de casualidad? A ver si a ellos le aparece, yo lo voy explicando. Yo lo puedo descargar ahorita. Vaya, por favor, y lo puedes presentar. Ok. Por favor. Que ahí sí me hizo una mala jugada. Sí, yo lo voy a poner, ya me apareció. Vaya, está bien. Ahí me hacen el favor. Ok, está bien. Ok, entonces voy yo a dejar de compartir pantalla. Ya estuvo, ¿verdad? Ahí está, muy bien. Perfecto. Muy bien, ahí está, ¿verdad? Perfecto, eso les decía. Ahora, ya les puede pasar a la siguiente nivel. Ahí está, correcto. Muy bien, muy bien.
Ahí está. Entonces, las escalas de medición, obviamente, ya les explicaba yo que era un conjunto de valores y categorías que obviamente tiene una variable. En este caso, es interesante poderlo... Yo creo que lo estás presentando desde el teléfono. Ahí está. Ajá, perfecto. Eso te iba a decir que le dieras vuelta. Muy bien. Ahí está. Ok, entonces hablamos de que hay escala, vaya, una escala de medición. En el caso nominal, pues es una clasificación, según el nombre lo tipifica, ¿verdad? Estas características, obviamente lo que busca es asignarle un símbolo o una denominación, pero sin que éste implique ninguna relación de orden, distancia o proporción, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de estas características, simplemente podemos decir, por ejemplo, el sexo, por ejemplo, es una escala, es una variable que es una escala nominal. Dale ahí para la siguiente, vamos a ver, y ahí nos va a aparecer. Púchale ahí una flechita para que nos dé la siguiente escala. Ahí está, ajá. Entonces, tenemos que el sexo es una escala de... Y que en este caso, obviamente, va a tener clic para que pueda mostrar. Y entonces esta escala nominal, dale un poquito para atrás, perdón. Ahí está, perfecto. Entonces, en este caso, la escala ordinal es una escala que supone un orden. Supone un orden o una razón. Entonces, ahí, bueno, en el concepto, ya con el compañero Electric lo vamos a poder ver. Una escala ordinal, la medición es, por ejemplo, que hay una verticalización. Si ustedes observan aquí, el nivel de medición va a estar en muy saludable, medianamente saludable, saludable, poco saludable y no saludable, ¿verdad? Porque una escala de ese orden lo que busca es hacer nada más una medición que exista, que hay una distancia entre uno y otro, pero no acepta valores de suma y de resta. Yo aquí, la verdad que voy a suprimir un poco la explicación porque la hice demasiado compleja, pero era por el tipo de grupo, pero ya les voy a explicar la de intervalo para que sean más formas y más aprensibles de poder traer. No sé si se va entendiendo, chicos. Si tienen cualquier duda, pueden preguntarlo en cualquier momento. No se preocupen a la hora de querer hacer ese tipo de elementos. Entonces, ese es un tipo de escala ordinal. Aquella que lo que busca hacer un orden, por ejemplo, el mando militar es una escala de verticalización, porque esa es una escala ordinal, porque primero está el soldado, después está el cabo, el sargento, subsargento, y el teniente, el subteniente, y así van, ¿verdad? Hasta llegar arriba. Entonces, decir, nadie puede ser soldado y al mismo tiempo teniente, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Porque debe de pasar por un proceso y sobre todo por un periodo de formación. Muy bien, vamos a ver a la siguiente, por favor. Aunque ahí vamos a tratar. Okay. Entonces está la escala ordinal, perdón. Ya lo miramos ahí. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es una escala de intervalo. Ok, perfecto. Entonces ahí ya lo pueden ver el concepto. Igual, si tienen cualquier duda ahí me lo van diciendo. Y las escalas de intervalo, estas representan un nivel de medición preciso, hablando en términos matemáticos, con respecto a las dos anteriores, con respecto a la ordinal y con respecto a la nominal. Pero lo que hace en realidad es establecer un orden de posicionamiento relativo en una escala de objetos y en una escala de medición. Quiere decir que la distancia entre dos puntos de una escala para el análisis de una categoría o de una clase puede variar según el orden y el número que yo lo tenga asignado. No, esto no tiene nada que ver con el cero absoluto, ¿verdad? Como en la escala de razón, sino que tiene que ver más que todo por un posicionamiento en un espacio
de magnitudes o de nivel de medición que yo haya establecido anteriormente. El ejemplo que tengo aquí es el de la escala de temperatura. Por ejemplo, la temperatura se puede medir en centígrados y en Fahrenheit, ¿verdad? Entonces, o en Celsius. En este caso, tenemos dos ejemplos. Vean aquí, el punto de congelamiento del agua es de 0 grados cuando se hace la medición en la escala de Celsius, ¿verdad? De los grados centígrados y en 32 grados Fahrenheit. Entonces, si usted escucha 0 grados, que el agua está a 0 grados centígrados o a 32 grados Fahrenheit, el significado es el mismo, es igualito, pero el intervalo es distinto porque para en unos casos representa 0 grados y para el otro representa 32 grados de temperatura. Entonces, eso quiere decir de que tiene un mismo significado, pero con elementos de posicionamiento relativo respecto al objeto. Y si ya ustedes pueden también decir que 10 grados centígrados es el equivalente a 50 grados Fahrenheit y que 30 grados centígrados es a 86 grados Fahrenheit. Por eso es que dicen allá los compatriotas cuando están en Estados Unidos que luego se acostumbran a manejar otro sistema métrico de grados, ¿verdad? En el caso de la temperatura, dicen, no, pero hoy está bastante caliente, tenemos una temperatura de 88 grados, está bien cálido fuera, está bien fuerte, o dicen, está bien frío, ¿por qué? Ahora estamos a 25 grados Fahrenheit, estamos diciendo que están aproximadamente a menos 5 grados centígrados, a menos 10 grados centígrados, y está relativo, está bien frío. Entonces, esta es una escala de intervalo. Las escalas de intervalo, es decir, nada más tienen una representación de posicionamiento relativo con respecto a la distancia que hay en un elemento de medición. Alguien puede decir que vive en el kilómetro 51,5 carretera a El Salvador, pero alguien también puede decir que vive en el 51,5 carretera a Guatemala. En ambos casos, las dos personas tienen el mismo punto de referencia para llegar a un lugar. Sin embargo, están en dos espacios distintos, pero para punto de referencia tienen la misma. Es decir, no es igual. Pese a que están en las mismas características, no quiere decir de que esto podría determinarse que están en las mismas condiciones, salvo que hay una escala de referencia que lo determine, pero de lo contrario, cada elemento va a ser distinto a la hora de poder ser interpretado. Entonces, esas escalas puede ser que sean algunos elementos. Eso se trabaja con las escalas de percepción, que algunas pueden tener 4 elementos de medición y hay otros que tienen 5, o puede ser que solamente tengan 2, aunque el significado podrían rondar entre los mismos elementos a la hora de poder hacer su análisis. Muy bien, veamos las de razón. Bueno, aquí hay una explicación matemática, pero no quisiera profundizar para no generar confusión, pero de todas formas voy a explicarles esos elementos que están en la diapositiva para que no se queden con la duda. Pásala, por favor. Ahí, por ejemplo, ya tenemos la escala de razón. En el caso de la escala de razón, aquí sí tenemos que es una escala que tiene las características de todas las anteriores. Puede ser una escala que sea en intervalo, que tenga elementos ordinales y elementos nominales. Y además, algo bien importante de las escalas de razón es que tienen un punto cero real. Es decir, hay una razón o proporción. A eso se le llama la razón o proporción, a la distancia que hay entre una unidad de medida con respecto a otra y que me puedo yo hacer diferenciaciones entre que esta es 20 veces más grande que esta, o que esta es 5% menos que esta, o que este precio comparado con el anterior es mejor precio que este año, o que las fluctuaciones de la bolsa de valores han ido mejorando a medida que va disminuyendo el nivel de contagio del COVID-19. Entonces, esos son parámetros de razón porque me van a determinar que algunos elementos, en este caso hablamos de un tipo de variable que son más cualitativas, ¿verdad? Que eso ya ustedes lo vieron en los videos anteriores, y que en este caso aparecen otro tipo de variables que van a ser cuantitativas y cualitativas, dependiendo cómo se puedan observar. Entonces, no todas son de razón y no todas son de intervalos. En el documento que les he dejado en el aula virtual, ahí se describen con mayor profundidad el nivel de medición de las variables, pero aquí vamos a tratar de resurgir esos elementos para que vayan surgiendo. Entonces, todo lo que tenga que ver con números y con un nivel de medición de cuantificación, entonces hablamos de una escala de razón o proporción. La característica principal es que va a tener un cero absoluto, es decir, de 0 a
X cantidad. Por ejemplo, la altura. Una persona puede ser más alta que otra, ¿sí? O puede ser menos, o puede ser más bajita que otra, también. ¿Y cómo lo voy a determinar? Por la razón que me la va a determinar la distancia de la medición del cero absoluto hasta donde mide esta persona. Por ejemplo, una persona mide 1,83 de altura y la otra persona mide 1,80 de altura. Entonces estamos diciendo de que hay 3 centímetros de diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la razón o proporción es que hay 3 centímetros más con relación del cero absoluto en relación de la persona A con la persona B, que esta mide 1,80 y la otra mide 1,83. Entonces, así es como se van midiendo estos elementos. Ok, y ahora esto, ¿para qué me sirve? Me sirve para hacer la operativización de las variables. Y de esa forma poder determinar cuáles son las unidades de análisis que voy a determinar con el nivel de medición según la escala que yo he determinado a la hora de poderlo desarrollar. Esto es complejo, bastante. Yo les digo que es bastante complejo porque entenderlas es lo que más cuesta a la hora de poderlo desarrollar y de poder entender cómo voy a medirlas. Pero lo importante es que usted tiene que saber que las nominales simplemente pueden ser dicotómicas y policotómicas. Generalmente también se le conocen como categóricas y estas casi generalmente no van con números. Un número se puede convertir en nominal, eso sí, se puede hacer, se pueden trabajar también en ordinales, pero las otras raras veces de una nominal puedo sacar una razón, aunque sí podría dar puntuaciones. Es más probable que haga una conversión de una de razón a una nominal y ordinal hasta una interválica, que eso podría estar relacionado entre cada uno de esos elementos. Muy bien, entonces de lo que hemos estudiado vamos a ir viendo lo siguiente. Vaya, pásalas y vamos a ir viendo, vamos a ver si han puesto, bueno, ahí les muestro la razón o proporción, eso no lo lean porque se pueden confundir. Bueno, aquí ven, tengo una operativización de variables que es una captura de pantalla que hice del libro a partir de Pedro Ticas y Herol, ¿verdad? Y otros, que ahí está la variable. Por ejemplo, tengo una variable que se llama competencia laboral. Esta variable, competencia laboral, debe de tener una conceptualización o una definición operativa, es decir, cómo la voy a entender. Entonces, la competencia laboral se determina que es la capacidad académica y experiencia de trabajo que permite aplicar a un puesto para cualquier persona. Muy bien. Entonces, capacidad académica y experiencia de trabajo. Si ustedes ven ahí, tenemos dos dimensiones. Pueden ser más, pero en este caso estoy trabajando con esas dos. Bueno, entonces la primera dimensión que hablamos que es grado de escolaridad y la otra que es experiencia laboral. Esas dos podrían. De hecho, estas dos también hay otro tipo de operativización de variables que piden que grado de escolaridad se defina, ¿verdad? Para que quede más claro, al igual que experiencia de trabajo. También se puede hacer un grado de escolaridad, pues es obviamente la cantidad de años que una persona ha estudiado aprobados, ¿verdad? Porque usted puede ir a hacerte un año de universidad, pero tenga un nivel de tercero, ¿verdad? O puede tener 10 años ya en la universidad, pero esté a nivel de segundo año, no lo sabemos. Entonces, el grado de escolaridad son la cantidad de años estudiados y aprobados. Que obviamente el indicador va a ser eso, años estudiados y años aprobados. Ahí está el indicador. Ok, ¿qué tipo de escala o cómo voy a medir esta escala? Esta escala se mide a través de la escala ordinal. ¿Por qué? Porque hay un orden. Usted inicia estudiando, bueno, ya hay educación inicial, ¿verdad? O antes no la veía. Luego está el kinder o el preescolar, primaria, secundaria, superior, posgrado, y hoy ya han salido los postdoctorados, es decir, uno casi nunca termina de estudiar, ¿verdad? Luego del posgrado está el doctorado y el postdoctorado. Entonces, es decir, que es una escala que ustedes van trabajando. En el caso de ustedes, están trabajando en su pregrado, que van a, es decir, que van a obtener ya el grado de licenciado o licenciada en la especialidad que ustedes ya conocen. Entonces, es así como se van operativizando. Ahora vamos a ver la otra. Acuérdense, la conceptualización de competencia laboral es la capacidad académica y experiencia de trabajo que permite aplicar un empleo. Entonces, luego aparece ahí la experiencia de trabajo. Y obviamente son los años que se han trabajado de una persona, que en este caso vamos a decir que es una escala ordinal también. Alta
media y baja, ¿verdad? Entonces, ahí la podemos ir viendo. Esas escalas yo las puedo también en algún elemento modificarlas si yo así deseo. Okay. Hasta las 6, dice Sonia. Acostado, perfecto. Entonces, vean cómo ya esa estructura me va desarrollando muy bien. Ahora bien, vamos a ver la otra, que es clase social. Ahí no aparece la hipótesis, pero la hipótesis planteada para este trabajo es que si existe alguna relación entre la competencia laboral y el grado social, perdón, que si existe diferencias entre la competencia laboral y la clase social de las personas del cantón X en un determinado momento. Es decir, ahí están las dos variables y esas las sacaron, estas dos variables se han sacado de las hipótesis. Ahora está clase social. Hablamos que clase social es la posición que clasifica a una persona dentro de una estructura social que está determinada por sus ingresos. ¿Ok? Entonces, la clase social podemos trabajar con dos dimensiones. Una puede ser los ingresos económicos o el nivel educativo que esta persona pueda llegar a tener, porque se supone que a mayor nivel educativo, mayor escalaje en el determinamiento de la verticalización social, porque el estudio brinda mayor oportunidades de poder colarse dentro de estos elementos. Ahora bien, el nivel educativo, pues obviamente ya se había dado que es la cantidad de años que se han estudiado, que es también un ordinal, y hablamos que primaria, secundaria, y ahí lo pueden ir observando cada uno de estos elementos. ¿Qué más tenemos por acá? También podemos ver que está la variable sexo, ¿verdad? También ahí está la ocupación, ¿verdad? También, ¿verdad? Porque es decir, la clase social es decir, el tipo de ocupaciones, ¿verdad? Que ahí se tiene, que en este caso es una escala nominal, que ahí pueden ver de que la persona puede ser empleado, obrero, carpintero, es decir, para cada uno de estos. Y luego está la variable sexo, que en este caso la variable que podría trabajar, ya vamos a ver aquí. Luego, pero dice Kilmar, en la clase social, ¿por qué se dice que es de razón su escala? ¿A dónde dice que es de razón? Allá. Bueno, es que lo que pasa es que en este caso, ingresos económicos es de razón. Es decir, el nivel de la escala de medición es de la variable ingresos económicos, no es de la clase social. Por eso es que es una escala de razón. Tus ingresos van a ser de 0 a $100, de 0 a $200, no sé, bueno, va a depender, ¿verdad? Por eso es una escala de razón, Kilman, porque son los ingresos. Muy bien. Luego dice aquí que hablamos de sexo. Bueno, en el caso del sexo, bueno, se puede, no aparece ahí la conceptualización, pero es la definición operativa que más se conoce es como la asignación biológica de nacimiento que una persona tiene, que no se debe de confundir con género, ¿verdad? Que estamos hablando de dos cosas muy distintas. El género hablamos acerca de un elemento construido socialmente, el sexo es de orden biológico. Es decir, que el sexo define a las personas en hombres o mujeres. Y si lo quieren decir de otra forma, también en masculino y en femenino. Pero nada más ahí, a la hora de hacer una encuesta, por ejemplo, si yo pregunto sexo, tengo que poner esos dos elementos. Ahora bien, si usted coloca género, el género ya va más allá del hecho de haber nacido mujer o hombre, porque es una construcción social y se va a ser orientada por su orientación de género o sus preferencias también sexuales, porque a veces cómo se expresa una persona puede ser diferente a realmente con quién le gusta estar definitivamente como parejas de compañía. Es decir, que allí ya podemos incluir gay, lesbiana, hombres transgénero, mujeres transexuales o transgénero, también puede ser pansexuados, queers, bueno, en fin, y más, ¿verdad? LGTBIQ+, porque ahí ya conocen más personas. Entonces, y de estas personas,
obviamente van a ir surgiendo diferentes formas de expresión del género, porque puede ser que aparezca un hombre trans, es decir, que es una mujer, que el cuerpo de esta persona nació como mujer, pero su identidad no es de una mujer, sino que en sus elementos y sus estructuras esquemáticas de la percepción de cómo se quiere expresar hacia las otras personas es como un hombre. Entonces lo hace de esa forma, se viste como hombre, actúa como hombre y todos los elementos están relacionados a actuar de esa forma, se somete a un tratamiento hormonal y entonces ya cambia, ya cambia. Entonces por eso es que es muy importante que debemos de saber bien clara la definición operativa de cada una de las variables. Y siguiendo con ese mismo ejemplo, y porque se vista como hombre, haga todas las actuaciones como hombre, no quiere decir que realmente le van a gustar las mujeres, porque este hombre trans puede ser un trans gay y le pueden gustar los hombres, aún así se vista de hombre. Lo mismo que las mujeres trans. Eso, pues ya, si ustedes ven, es complicado el asunto, pero tampoco difícil de entenderlo. Solamente hay que tener una mente un poquito más evolucionada para poder entender que esos son elementos que surgen y que nadie se los ha inventado de la noche a la mañana, salvo que usted lo quiera entender desde una corriente bien dura que se llama, ¿cómo les explico? A nivel, en términos de teoría del conocimiento y epistemológico, que sea un poco más positivista, ¿verdad? De conocimiento y que también usted tenga una capacidad bien dogmática de entender las cosas. No sea tan dogmático, debe ser un poco ecléctico, debe ser la chance de poder facilitar esos elementos. Igual que la estatura, vean, la estatura es una escala de razón que también va a comprender de 0 a ciertas cantidades que ya les explicaba para cada uno de esos elementos. Y de esa forma es como se hace una operativización de variables. Muy bien, yo no sé si tienen dudas al respecto de esta operativización. ¿Está todo bien? No sé, díganme para poder ver. Yo quería hacer una así en vivo, pero ahorita pues ya les explicaba la dificultad que tengo con la computadora. Debería de esperarme un rato y trasladarme nada más. Y debo seguir explicando este detalle. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Pueden escribirlo o pueden expresar en el micrófono abiertamente. ¿Está bien todo? Perfecto. Bueno, yo creo que sí. Sí, lo voy a hacer. Lo único que debería de trasladarme. Sí, es confuso, honestamente, pero hay que saberlo. Hola, Alex. Es más complejo. Buenas tardes. Sí, dime. Sí, solamente, todo está bien claro. Bueno, un poco para mí era un poco complicado, pero Es sí, complicado. con lo de la razón ya me lo aclaró y era la duda quizás más grande que tenía. Correcto. Cada variable tiene formas distintas de ser medidas. De hecho, hay unas que pueden ser medidas también de razón y que de la cantidad de ese número puedo llegar a convertirlas en categóricas de forma ordinal también. O sea, pueden haber transformaciones de las categorías. Ustedes deben de echar a andar a rienda suelta su imaginación matemática. De repente a veces dicen, ¿para qué me enseñaban matemáticas? Pero también esto da una apertura de la mente para poder observar las posibilidades de cómo poderlo analizar. Y sí, es cierto, de repente puede llegar a confundir, pero si yo hago una razón bien determinante, me es fácil poderlo hacer. Y van a ver que va a poderlo trabajar. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a pedir al compañerito que lo vaya pasando. Este es un juego. Ustedes lo pueden, si quieren, lo hacemos por grupo o lo hacen de forma individual y vamos a ver ahí. Perfecto. Buxos, pues. Bueno, dale un clic nada más y lo mantienes. Va a salir ahí una variable. Vaya, perfecto. La etapa de desarrollo de un ser vivo, ¿qué tipo de variable es? Según su escala de medición. ¿Es ordinal, nominal? Ordinal. O de intervalo. No sé si ya la vieron, ¿verdad? Pero no sé si ya las vieron. Ordinal. Ordinal, dice ahí el compañero. Perfecto. Muy bien, démosle clic, pues. Nominal. Para que podamos ver, sí, ¿verdad? En efecto es ordinal.
Y es ordinal, ¿por qué? Porque pues una etapa del desarrollo de un ser vivo es primero nace, se crece, se multiplica, si es que desea, y muere al final. Podemos decirle en 4 etapas así bien, bien sencillas. Vamos a ver la siguiente. Así se mide. Número de camisetas en un equipo de fútbol. ¿Qué tipo de escala es? ¿De razón? Puede ser de De razón. razón, muy bien, dice Moni. ¿Quién más? A ver. De razón. De razón. Ujú. Aunque también podría ser nominal porque lleva un número, o sea, puede ser ambas, o sea, puede tener de ambas, puede ser como nominal o de razón, bueno, según lo que yo entendí. Ok, vamos a ver. En este caso, pues obviamente es nominal, ¿verdad? El número de camisetas. ¿Por qué? ¿Por qué nominal? Porque nada más está el número 1, el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, y ahí están, ¿verdad? Podría ser ordinal si yo les pusiera número de camisetas de un equipo de fútbol según la posición que juegan, ¿o no? Generalmente el número 2 es delantero. No, ¿verdad? Generalmente los delanteros andan otros números, aunque eso no tiene nada que ver en realidad el número. No podría nada que ver en el caso de la nominal, pero sí es según el orden que se establece, sí. Ahora bien, ¿por qué no es de razón como ustedes lo expresaron? Porque entonces debería decir cantidad de camisetas en un número de equipos. Vean el juego de palabras, chicos. Vean el juego de palabras. Que eso es lo que debe mi mente tergiversar para poder establecer. Si yo les hubiera dicho cantidad de camisetas de un equipo de fútbol, bueno, la cantidad pues obviamente es de razón. ¿Por qué? Porque va a ser un número del 0 al tal. Pero el número de camisetas ya está determinado generalmente de un equipo de fútbol, que a veces están del número bueno, en algunos casos del 1 al 50 cuando son reservas, y otras más podrían estar determinadas. ¿Mm? Vamos a ver la siguiente. Lick. Entonces podríamos decir que la nominal es cuando lleva, por así decirlo, un cierto orden de números y la de razón es cuando se presenta un conjunto de números que empiezan desde el 0, más o menos así. Uy, ¿qué se me hizo? Me perdió. Siempre seguís presentando, que no logro verlo. Ok, la mujer es de una fruta. ¿Qué más tenemos ahí? Vamos, dale al siguiente, vamos a ver si ya tenemos que es ordinal. Damos la siguiente. Va, el punto de congelación del agua es. ¿Qué tipo de variable es? Puede ser de intervalo. Pregunto. Sí. De intervalo, dice el compañero, ¿verdad? Tiene razón, esto es de intervalo. Acuérdense que el agua se mide con una escala de temperatura. Y entonces, pues sobre todo esa variable, ¿verdad? El punto de congelación del agua se mide con una temperatura. Y entonces puedo decir yo de que en una escala de grados Celsius, 32 grados, y ya me parece que el agua está congelada, o 0 grados en la escala de
centígrados, ¿verdad? En Fahrenheit 32 y en grados centígrados 0 grados, perdón. Ajá. Ok, vamos a ver. Y en efecto es una de intervalo. Vamos a la siguiente. Altura de personas. ¿Qué tipo de variable es? Podría ser de razón. Muy bien, usted tiene razón, ¿verdad? Porque ya explicamos de que tiene un cero absoluto y que de 0 a X cantidad hay una diferencia. Es decir, alguien puede medir 1.68, uno puede medir 0. No, tampoco, ¿verdad? 1.44, y entonces es una estructura bien bajita, pero sí, por lo menos ahí está. Ujú. Muy bien. Siguiente. La temperatura de una persona. No me, También puede ser de razón. no me vayan a salir igual allá en otra universidad, ¿verdad? Que ya les voy a contar. ¿De qué tipo sería la temperatura de una persona? De razón. Ujú. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? De entero, ¿verdad? Acuérdense que igual, la unidad de temperatura siempre se va a medir, obviamente, bajo esas escalas, que puede hacer que la mida en Fahrenheit o en centígrados, ¿verdad? Generalmente va a variar para algunos casos. Hoy que se la andan tomando cada rato a uno, donde quiera que llegue. Yo, no, menos mal que no salieron con aquella, ¿verdad? Yo estaba una vez dando una clase y temperatura de una persona. ¿Con qué escala de medición es? Ay, dijo una. Puede, y me salió que podría ser de ordinal, me dijo. Ordinal, ¿y por qué? Ah, pues sí, como hay gente que es bien caliente, muy caliente, menos caliente. Y yo, bueno, mire, yo no sé usted de qué está hablando, pero estábamos hablando de la temperatura corporal de una persona. El sinónimo que ellas le pueden dar para, no sé, para otro tipo de cuestiones, ya pues tiene que ser de otro tipo de cualidades, pero ya me ha pasado ese tipo de respuestas que a veces uno no se las espera, que, bueno, en fin, depende de su imaginación estadística, ¿verdad? También eso yo lo entiendo, pero hay cosas que no pueden ir en ese ámbito. Muy bien, vamos a ver la siguiente. Es para que vayan ustedes viendo cantidad de litros de agua consumidos por una persona en un día. ¿De qué tipo de escala estamos hablando? Ujú. De razón, dice Carlos. Sí, ¿verdad? Es una escala de razón, porque alguien puede tomar 1 litro, alguien no puede tomar nada de agua todo el día, alguien puede tomar 5 litros, otro puede tomar 5.5 litros, y ya estamos diciendo que es una escala de razón, que es un tipo de variable cuantitativa, discreta, ¿verdad? Y continua, porque también las variables van a dividirse entre discretas y continuas, unas porque aceptan números decimales y las otras porque solo son números enteros o naturales. Entonces, ahí varían en ese sentido. Entonces, sí, esta es de razón. Vamos a ver la siguiente. La nacionalidad de una persona. Ajá. ¿Qué tipo de escala es esta, la nacionalidad? Podría ser ordinal. Ordinal. No, perdón, nominal. Perdón. Nominal. Ajá, perfecto. Nominal, dice Katia. Sí, es nominal, ¿verdad? Porque aquí usted lo que va a colocar es, por ejemplo, guatemalteco, hondureño, venezolano, en fin. Y no habría ningún problema si yo pongo primero a los venezolanos, después a los guatemaltecos y después a los salvadoreños. O no habría ningún problema si yo coloco salvadoreños, guatemaltecos y venezolanos. Ahora bien, si yo colocara nacionalidad de personas según la ubicación del mapa a partir del Polo Norte, entonces ahí sí ya se vuelve una escala ordinal porque los estoy posicionando según un punto de referencia, que entre más se acerque, quiere decir que estamos haciendo un nivel, ¿verdad? ¿Quién está más cerca, más lejos y así? Según la ubicación del polo norte, ¿verdad? Entre más cerca se acerca, está el polo norte. Ajá. ¿Cuál es la otra? Vamos a ver. Ah, bueno.
¿Y este qué tipo de variable es? Bueno, entonces, chicos, estos son los elementos de la varianza. Son su escala de medición. Yo quiero hacer una operativización, así, en tiempo real, para que ustedes la vean cómo surge. Lo único que ya les explico de que tendría yo que trasladarme a un lugar que eso puede demorarme unos 20 minutos, pero no sé ustedes qué opinan. De todas formas, yo la voy a hacer para los que puedan, ¿verdad? Y los que también deseen. Si no, igual voy a tratar de dejar un registro. Y de esa forma Está puede ser que bien. quedamos claro. Perdón, no escuché. No, que esté bien, que haga lo que tiene que hacer para mostrarnos eso. Vale. Voy a trasladar entonces al lugar donde tengo la computadora, porque aquí no la tengo al yo. Y después pues, ya me voy a conectar. Así que dentro de unos 20 minutos, a las 4:30, voy a tratar de llegar rápido y les voy a enviar el nuevo enlace para que ustedes se conecten. Esta clase va a quedar grabada y vean, voy a hacer lo siguiente. Fíjense de que esta sí yo creo que la voy a colgar en YouTube, la voy a colgar también en el aula virtual, pero ahorita el aula virtual se va a poner un poco saturada debido a que están haciendo las pruebas para